Pienso que quizá tendremos un poco de dificultad en llamarla Santa Teresa. Su santidad es tan cercana a nosotros que espontáneamente continuaremos llamándola Madre Teresa. Eso fueron parte de la homilía del Papa Francisco en la ceremonia de canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Antes de seguir, te voy a invitar a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y lo puede disfrutar más gente. El nombre de la Madre Teresa de Calcuta es Agnese Gonie Boyachiu. Su familia era albanesa católica y fue la menor de los hijos del matrimonio. Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, capital de Macedonia del Norte, que en aquel entonces era parte del Imperio Otomano. La Madre Teresa consideraba que su día de nacimiento era el 27 de agosto, porque fue el día de su bautismo. A los 5 años toma la primera comunión y a los 6 años la confirmación. Su padre era comerciante y estaba vinculado a la política de Albania, y en 1919, por causas desconocidas, muere repentina y misteriosamente. Se presume que fue envenenado. Al momento de la muerte de su padre, la Madre Teresa tenía 8 años de edad y su madre la educó en la religión católica. La Madre Teresa asistía a la escuela estatal, participaba del coro de la parroquia y pertenecía a una congregación mariana, donde comenzó a interesarse por las historias de los misioneros jesuitas de Yugoslavia que estaban en Bengala, India. Alrededor de sus 12 años de edad, comenzó a sentir que su vocación era servir a Dios y a los más necesitados. Ya de grande, la Madre Teresa decía que por sangre y origen es albanesa. Por su vocación pertenece al mundo entero, pero su corazón pertenece por completo a Jesús. En septiembre de 1928 y con 18 años de edad ingresa junto a una amiga a la abadía de Loreto. Perteneciente a la congregación religiosa católica Instituto de la Bienaventurada Virgen María en Radfarham, Dublín, Irlanda. La Madre Teresa ingresó inicialmente para aprender inglés, que era el idioma que las hermanas de Loreto enseñaban en la India, y luego fue admitida como postulante, y en noviembre de ese mismo año viaja por barco a la India, llegando en enero de 1929 al convento de Loreto en Calcuta. Y antes de cumplir un año en Calcuta, la trasladan a otro convento de Loreto en Darjeeling, India. En Darjeeling empezó su noviciado. Era docente en la escuela Santa Teresa y al mismo tiempo aprendía a hablar la lengua bengalí. El bengalí es una lengua indoaria que se habla en Bangladesh, India, Nepal y Pakistán y otros países. Es una de las lenguas más habladas del mundo. En 1931 hace sus votos de pobreza, castidad y obediencia como monja, y comienza a trabajar como docente de Historia y Geografía en el Colegio Santa María, ubicado al este de Calcuta. Este traslado marcó el inicio de su servicio en Calcuta. Es en este periodo que elige llamarse Teresa. Por Santa Teresa de Lisieux, patrona de los misioneros. En relación a Teresa de Lisieux, el Papa Pío X había dicho que la consideraba la santa más grande de los tiempos modernos. La década del 40 fue una década difícil en el mundo. Vamos a estar mencionando algunos hechos importantes que afectaron al mundo y a la India. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, considerado el conflicto más destructivo de la historia y que afectó al mundo entero. En 1942, y con el objetivo de lograr la independencia de la India del Imperio Británico, Mahatma Gandhi comienza el movimiento Abandonen la India, que consistía en la desobediencia civil con la no violencia, actuar como una nación independiente y no obedecer las órdenes de los británicos. En 1943 ocurre en la India la hambruna de Bengala. Se estima que murieron entre 1.5 y 3 millones de bengalíes. Esta fue una hambruna de guerra, ocasionada en contexto de la Segunda Guerra Mundial. La Red Internacional sobre Holocausto y Genocidio considera este suceso un genocidio. En 1944 la Madre Teresa fue nombrada directora del convento, y en esa posición continuó su dedicación al servicio de la educación y el trabajo social. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. En el año 1946, la Madre Teresa viaja en tren desde Calcuta a Darjeeling. Y este viaje es un momento crucial en su vida. Es cuando experimenta una profunda experiencia espiritual que luego la describiría como una llamada dentro de la llamada. La Madre Teresa describió esta experiencia como un mandato interior de Cristo. Sintió que Dios le pedía que fuera a las zonas más pobres y desamparadas de la ciudad, para estar con los más necesitados, especialmente los enfermos y los moribundos. Este fue el momento en que sintió que debía dejar el convento y vivir entre los más pobres,
comenzando su misión de servicio y amor hacia los marginados. En 1947 se aprobó la Ley de Independencia de la India del Imperio Británico y se dividió en dos países. India, un estado laico con mayoría hindú, que mantuvo su nombre original como India, y Pakistán, un estado creado para los musulmanes que se dividió en dos partes, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. La partición fue marcada por una violencia masiva y el desplazamiento de millones de personas a medida que hindúes, musulmanes y sikhs se mudaron a las nuevas naciones según su religión. Los hechos sucedidos trajeron miseria, muerte, violencia, desesperación y terror, entre otras cosas. Y es en este periodo donde la Madre Teresa tuvo contacto directo con la vida urbana y las dificultades de las personas más pobres en la ciudad, lo que más tarde inspiraría su plena dedicación a los más necesitados. En 1948 la autorizan a dejar el convento de Loreto en Calcuta y comienza a usar un sari blanco de algodón decorado con bordes azules para sustituir el tradicional hábito de Loreto. El color blanco representa la pureza y la santidad. El color azul porque es el color de la Virgen María. Y las tres rayas representan los votos de obediencia, castidad y pobreza que hacen las religiosas. La Madre Teresa escribió en su diario personal que su primer año de trabajo con los pobres estuvo repleto de dificultades. No tenía ingresos y por eso tenía la necesidad de pedir donaciones de alimentos y suministros. Según relató, durante los primeros meses experimentó duda, soledad e incluso la tentación de volver a su vida en el convento. Ese mismo año, para poder atender mejor a los más necesitados, comienza a aprender habilidades prácticas y gracias al apoyo de un empresario indio católico, viajó a París, Francia, para recibir capacitación médica básica. En 1950 adopta la ciudadanía india. Recibe formación como enfermera durante 3 meses en Patna, en la India, con las Hermanas Misioneras Médicas de Norteamérica, y recibe la gran noticia de que la Santa Sede la autorizó a fundar su congregación, las Misioneras de la Caridad. Según la Madre Teresa, desde entonces su misión fue la de cuidar a los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se siente inútil, no amada o desprotegida por la sociedad. Gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos. Durante la década del 60 estableció una gran cantidad de hospicios, orfanatos y casas de leprosos en toda la India. En 1964, el Papa Pablo VI viaja a Bombay, India, por un congreso eucarístico y antes de regresar le regaló una limusina Lincoln de color blanca que la Madre Teresa subastó y con el dinero obtenido organizó un establecimiento para leprosos denominado Ciudad de la Paz. La orden comenzó a propagarse por el mundo a partir de 1965, cuando se estableció en Venezuela una congregación. En 1968, la Madre Teresa había inaugurado establecimientos en Roma, Tanzania y Austria, e incluso se extendió por gran parte de Asia, África, Europa y Estados Unidos. A principios de la década del 70, la Madre Teresa se había convertido en una figura relevante para la religión en todo el mundo. Entre el 26 de marzo y el 16 de diciembre de 1971 ocurrió la Guerra de Liberación de Bangladesh o la Guerra Civil Pakistaní, confrontación bélica entre Pakistán Occidental, actualmente Pakistán, y Pakistán Oriental, actualmente Bangladesh, apoyado por la India. Murieron aproximadamente unos 3 millones de civiles. Huyeron a la India entre 8 y 10 millones de personas y más de 200.000 mujeres han sido violadas. Por esta razón, muchas mujeres se habrían suicidado, enloquecido o huido. La Madre Teresa, junto a sus hermanas, establecieron sitios para acogerlas y brindarles todos los cuidados necesarios hasta que terminara la guerra. La guerra finalmente acabó con la independencia de Pakistán Oriental como la nueva nación de Bangladesh. En 1982, durante el asedio de Beirut, la Madre Teresa rescató a 37 niños que estaban atrapados en un hospital de esa región, tras negociar un cese el fuego entre el ejército israelí y las guerrillas palestinas. Junto a trabajadores de la Cruz Roja, la Madre Teresa se trasladó a través de la zona de guerra hacia el hospital devastado, para evacuar a los pacientes y rescatar a los niños. La rama masculina de las Misioneras de la Caridad son los Padres Misioneros de la Caridad y se fundó en 1984. La Madre Teresa recibió varios premios y menciones en todo el mundo. En 1971, el Papa Pablo VI
le entregó el Premio Internacional por la Paz Juan XXIII y en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero así como recibió varios premios, también recibió críticas y controversias sobre la filosofía de vida y sus enseñanzas, sobre la atención a los enfermos, así como también por las donaciones recibidas y sus vínculos. La Madre Teresa muere el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, a los 87 años de edad, y su tumba se encuentra en la casa madre de las Misioneras de la Caridad en Calcuta. Durante su vida recibió más de 700 premios por su labor benéfica y es la persona más galardonada del siglo XX. Fue beatificada el 19 de octubre de 2003 por Juan Pablo II y canonizada el 4 de septiembre de 2016 por el Papa Francisco. El Día de Santa Teresa de Calcuta se celebra el 5 de septiembre, día de su muerte. La Madre Teresa tuvo un gran impacto en el mundo debido a su dedicación a los pobres. Entre otras cosas, sus misioneras de la caridad abrieron escuelas, orfanatos, clínicas médicas, hogares para ancianos y hogares para moribundos para que pudieran morir con dignidad. Se estima que la congregación tiene más de 500 centros de atención por todo el mundo. La Madre Teresa vivió en un tiempo de grandes tensiones, guerras, pobreza extrema y hambre, pero su respuesta nunca fue la desesperación, sino la acción amorosa y la entrega total. Nos mostró que la verdadera paz comienza en el corazón, en el acto de amar y cuidar al prójimo. Entendió que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de compasión, de servicio y de esperanza. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te voy a pedir que le pongas un like. Así tiene más alcance y distribución y más gente lo puede disfrutar. Lo mismo, si sabes de alguien que le puede ya interesar, por favor compartíselo, así también lo puede disfrutar. Cualquier comentario o sugerencia positiva, escribinos, así mantenemos el contacto. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, así como también te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.